Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta breve reflexión sobre frases eucarísticas de Santa Faustina. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre una frase que Sor Faustina escribe en el numeral 1814. 1814. Sor Faustina escribe así: la presencia de Dios atraviesa mi corazón como un rayo de sol el cristal. Esta es la frase eucarística de Sor Faustina. Y uno podrá preguntarse, pero si no habla de la Eucaristía. Bueno, recordemos que las frases, esta sección tomamos frases de aquellos apuntes que hizo Sor Faustina en paralelo mientras escribía el diario en los últimos meses de su vida, que versaban sobre su preparación para recibir la Santa Comunión. Entonces, de esa manera es que tiene esa vinculación eucarística profunda. Todo lo que está escrito en estos numerales tiene que ver con su manera de vincularse con la Eucaristía. Por lo tanto, esta frase también: la presencia de Dios atraviesa mi corazón como un rayo de sol el cristal. Bueno, este numeral Sor Faustina es muy gracioso porque empieza en el numeral 1814 a decir: hoy mi preparación es breve. A veces porque ha tenido poco tiempo para prepararse luego sus deberes para llegar a la Santa Misa, alguna tarea que la tuvo que retenida involuntariamente, pero bajo obediencia, y tiene que prepararse para la recepción de la comunión de una manera breve. A veces nos puede pasar a nosotros que inculpablemente tengamos poco tiempo para prepararnos para recibir la Eucaristía, siempre que sea inculpable. Llegó tarde el colectivo, o se atrasó alguien y yo no esperaba eso, bueno, hubo un atraso involuntario, llegué tarde, debo prepararme, con poco tiempo, bueno, prepararse. Entonces, prepararse brevemente, Sor Faustina, miren cómo de repente la auxilia lo que se llama la presencia de Dios. Sor Faustina entra en la capilla, se está por preparar para recibir la comunión, tiene muy poco tiempo y acude a ella algo que ella ha ejercitado a lo largo de su vida religiosa, que es la presencia de Dios. La presencia de Dios, ¿qué es la presencia de Dios? Bueno, sobre todo saberse que tomar conciencia no solamente racional, sino también el deseo, que tiene que ver con el hecho de Dios está, Dios me ve, Dios está presente en mi vida. Por eso, repito, no es algo que uno dice conozco, porque es algo que me enseña la fe, sino que también es un hijo que sabe de su papá, que está su mamá. Entonces eso es importante. No solamente uno lo sabe mentalmente, sino que uno de alguna manera reposa en esta presencia. Está como en calma, como un niño en brazos de su madre. Por más que no la ve, está dormido, pero sabe que está allí. Entonces, eso le basta. La presencia de Dios es algo que deberíamos ejercitar, porque no es solamente para recibir la Eucaristía, no es solamente cuando entramos a los templos. La presencia de Dios, hay distintos modos de presencia de Dios. La presencia de inmensidad, por ejemplo, por la cual Dios está presente en todo lo que Él ha creado, de alguna manera. Está presente como creador. Él ha puesto principio y sostiene en el ser a todas las cosas creadas: la montaña, el cielo, la nube, el pasto, el árbol, el río. Pero no se identifican con Dios. Dios es distinto a ellos, es distinto a la nueva era, todo este pensamiento panteísta donde dicen que Dios está en todos lados de la misma manera que está en el árbol, en el río, en el lago, en la iglesia. No, no es de la misma manera. Está presente pero de distinta manera. Así nos lo enseña la fe. Entonces, hay como un escalonamiento, hay una manera, digamos, que está presente en la creación, de la presencia de inmensidad. Hay otras presencias, y está la presencia espiritual y está la presencia sacramental, digamos así, que es una presencia real, verdadera y sustancial del corazón de Cristo en la Eucaristía. ¿Sí? Bajo la apariencia de pan está realmente Él. Entonces, es distinta la presencia en la Eucaristía que es la del árbol, la planta, el planeta, el clima, ¿no? Por favor, porque eso a veces nos toman desprevenidos y no sabemos ni qué pensar en torno a ese tema. Entonces, Sor Faustina es la presencia de Dios. Evidentemente, si uno está en un bosque, en un parque, puede ejercitarse en la presencia de Dios a partir de la belleza, de la creación, de los árboles. Todo es motivo para elevarnos.
pero no puedo jamás decir que es lo mismo estar en un bosque que estar frente a la Eucaristía. ¿Mm? Ahora, Sor Faustina llega con poco tiempo a la capilla, tiene que prepararse para la Santa Comunión, y ahí se sumerge en algo que ya tenía ejercitado, la presencia de Dios. La presencia de Dios me invade. La presencia de Dios atraviesa mi corazón como un rayo del sol el cristal. Es como que el corazón de Sor Faustina trae un vidrio y del sagrario de la Eucaristía brota como un rayo del sol. Generalmente ese vidrio está oscurecido por nuestras tibiezas, frialdades, descuido de la presencia de Dios. Pero Sor Faustina ha limpiado tan bien ese vidrio que ya el calor, ese rayo de luz que brota de la Eucaristía, directamente enciende su corazón. Y eso pasa cuando alguien se ejercita en la presencia de Dios, busca tenerlo presente siempre, hacerlo todo por amor a Cristo, tenerlo presente en su vida, como un niño pequeño tiene presente a su madre y a su padre. Entonces, cuánta alegría en el niño cuando ve a su papá y a su mamá. Entonces, Sor Faustina es de alguna manera atravesada por esa luz de la presencia de Dios que la atraviesa como un rayo y hace arder su corazón, y en pocos segundos ya está preparado para Dios, para recibir la Eucaristía. Bueno, es un trabajo conjunto entre Dios y el alma que es generosa de Sor Faustina y que también la tuya. Verán que cuando uno logra entrar en presencia de Dios, es como un calor en el alma, una luz nueva, un niño que llega, un bebé que entra en la cuna, en su casa, en su nido. Cuando alguien llega a su casa y dice, qué paz, por fin en mi hogar. Entonces, esa es la presencia de Dios. Y Sor Faustina contaba con poco tiempo, pero Dios auxilia a aquel que se deja auxiliar y se ejercita en la presencia de Dios. Eso es algo importante para nosotros, levantarnos. ¿Qué es lo primero que hacemos? A veces agarramos el celular, a veces pensamos lo que hay que cocinar, lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer tal y cual. O si el marido o la esposa me mira, no me mira, me trata, no me trata. Bueno, a veces la televisión. Bueno, la presencia de Dios es lo primero que debe venir a nuestra mente, y eso depende de una elección nuestra. Si uno se acostumbra a pensar en el celular, se despierta pensando en el celular y lo primero que busca es el celular. Pero una mala costumbre se saca con una buena costumbre. Entonces uno empieza a ejercitarse. Cada vez que se despierta empieza a decir, en vez del celular busco una oración, busco una imagen, me pongo frente al altar de mi habitación, a una imagen de la Virgen o de Jesús, y empiezo a hablar con él lo primero del día, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y así la costumbre de agarrar el celular o pensar en cualquier otra cosa empieza a transformarse en despertarse y pensar en él, en Jesús y en María, en ponerse en sus brazos, ponerse en su presencia. Y ahí gana la presencia de Dios al principio del día y va a iluminar todo el día. Y también qué hermoso dormir en la presencia de Dios. Lo último que ve antes de cerrar los ojos, antes de apagar la luz, sea alguna imagen bella de Jesús, de María. Dormirme como el niño en brazos de su madre. También dormirme en la presencia de Dios. Y entonces cuando uno va a hacer las tareas de la casa, me pongo en presencia de Dios, busco hacer bien las cosas. Así sea poner un cubierto, calentar la comida, saludar a las otras personas. Así sea llegar al trabajo, así sea al conducir, así sea al enseñar, así sea al soportar el calor, en presencia de Dios. Estoy en su presencia. ¿Cómo nos portaríamos sabiendo que está nuestra mamá y nuestro papá siempre al lado nuestro? A quienes queremos mucho y que han dado la vida por nosotros. ¿Cómo cambiarían nuestros actos, nuestros pensamientos, todo? Bueno, entonces la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar y sobre todo en la iglesia. Yo estoy hablando mucho en la casa, el hogar, pero en la iglesia, que hoy parece que haberse perdido justamente allí la presencia de Dios. Jesús está presente en la Eucaristía. Realmente Él está presente allí. Y a veces la iglesia convertida en circo. En circo. Todo el mundo hablando, todo el mundo ruido, todo el mundo gritando, y aún en la misa. Y todo el mundo bailando, y como si fuera una diversión. Como si en el Calvario se pudiera bailar y aplaudir. Entonces, se han robado la presencia de Dios, al menos subjetiva de la nuestra. No nos damos cuenta que está Dios. Y es un paso previo a que roben la presencia objetiva, es decir, real, verdadera y sustancial. Si ya nosotros no valoramos la Eucaristía, puede que algún día nos la sea quitada. Ojalá que no, depende de nosotros. Porque vemos que cada vez menos iglesias tienen el sagrario, que cada vez hay menos sacerdotes, cada vez los mismos laicos sacerdotes tratamos menos bien a la Eucaristía. Y bueno, el Señor
va cuidándose, la Virgen va cuidando a su hijo, tantos malos tratos, tantos menosprecios, tanto abandono. Entonces, empecemos nosotros a revalorizar su presencia durante todo el día, particularmente en la iglesia, haciendo silencio, adorando cuando uno hace la genuflexión hacia el sagrario, preparándonos bien para recibir la Santa Eucaristía, que es el momento más sagrado de nuestro día. Entonces, eso es importante, de mucho depende de nosotros. Lo que está en nuestras manos es lo que debemos hacer. Es decir, nosotros tener más presencia viva eucarística de Dios, como lo tenía Sor Faustina, hacer ejercitarnos en su presencia, en el hogar, en la iglesia, al recibir la Eucaristía. Y realmente se encenderá el corazón, se irá limpiando ese vidrio, que Sor Faustina lo limpió al punto de llegar a ser este ejemplo. Atraviesa mi corazón como un rayo de sol el cristal. Así también nosotros, tanto deseo ardiente de Dios, tanto pedirle perdón de nuestras miserias y consciente de nuestra debilidad y confianza en su inmensa bondad, también terminaremos como Sor Faustina, siendo atravesados hasta el corazón por los rayos de este sol celestial. La presencia de Dios atraviesa mi corazón como un rayo de sol el cristal. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les recuerdo darle me gusta a este video. Eso ayuda a que la red social lo presente a otras personas. Si ve que hay muchos que les gusta, entonces le gustará a otros también, ¿no? Eso ayuda a difundir la Divina Misericordia. Cada me gusta y también suscribiéndose al canal de YouTube y sobre todo sumarse a los grupos de WhatsApp y Telegram de Habla al Mundo para entonces recibir el material que diariamente enviamos para difundir la Divina Misericordia. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, sangre en tela, de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.